Me va a hacer el favor de proyectar, de que, lo que pasa es que yo no puedo exportar imágenes desde mi computadora. Entonces, cuando quieras, Elena. ¿Podemos esperar un ratito, por favor, a los estudiantes, doctor? Se les ¿Qué dijo hora que es? 6:45. Sí, podemos esperar. 6:37 creo que es. Sí, doctor, por favor, un ratito. Ya, ok.
Doctor, ¿ya podemos iniciar? Sí. Buenos días, estimados alumnos. Este es un tema que ha sido preparado y supervisado por mi persona. Y ahí tienen ustedes a los colegas que han elaborado. Podemos pasar a la próxima diapositiva. ¿Me escuchas? Podríamos pasar a la próxima diapositiva. Sí, estamos bien. Entonces, en cuanto a la anatomía del pericardio, había que hacer un recuerdo de aquellos estudios correspondientes a la materia. Debemos ubicar un pericardio fibroso, un pericardio seroso, un pericardio que está envolviendo al corazón. Entonces, este espacio, que es no muy grueso, es un espacio libre de 5 milímetros que va a quedar entre ambos pericardios. El contenido del líquido pericardio es normalmente entre 15 y 50 milímetros. Su composición está debida principalmente a agua, proteínas, electrolitos, células y glucosa. La próxima. En lo que se refiere a la anatomía, debemos fijarnos cómo se va a perpetrar la fijación entera del corazón a través del pericardio y de los ligamentos correspondientes, vértebro-pericárdicos que están apuntados, anterior y posterior, ligamentos externo-pericárdicos, freno-pericárdicos, aproxima. Estos ligamentos van a hacer con que la sujeción se dé en todo el entorno del corazón, quedando perfectamente fijo también por los elementos de los ligamentos externo-pericárdicos superior e inferior y ligamentos freno-pericárdicos. Aproxima. Los ligamentos corresponden en una diapositiva anterior a lo que queremos decir, a los 7 sitios de repliegue del pericardio. Si te fijas, tenemos uno transverso y otro seno oblicuo. Está un poco más adelante. Con esta fijación anatómica se habría cumplido más atrás, un poco más atrás. Ahí estamos próximos. Entonces, en cuanto se refiere a la irrigación, deberíamos ver irrigación del pericardio. Está realizada por la arteria mamaria interna, la arteria pericardiofrénica, ramas pericárdicas de las arterias bronquiales,
esofágicas, frénicas superiores, epicardio. De esa manera, un conglomerado de arterias va a irrigar el pericardio y su drenaje también es muy rico a través de las venas pericardiofrénicas, venas esofágicas, venas bronquiales, venas mediastínicas y coronarias. La próxima, por favor. En lo que se refiere al drenaje linfático, ustedes van a poder repasar con calma, teniendo las diapositivas que ya se les ha repartido a todos, pues los nódulos linfáticos paraesternales, mediastanísticos anteriores, epicardio, nódulos traqueobronquiales inferiores. Lo importante también es la inervación del pericardio a través del nervio frénico, epicárdico y los plexos coronarios. La próxima, por favor. Aquí sí venimos a hablar de las funciones. Las funciones son diversas en el pericardio. Imagínense que nos va a servir una vida entera esta fijación. Por lo tanto, el corazón deberá estar protegido. Le va a otorgar una adecuada lubricación, va a reducir la fricción del mismo y protege al corazón en sus diferentes posiciones. Porque estemos en cualquier posición nosotros, hagamos cualquier tipo de actividad, deporte o lo que sea, siempre vamos a tener una adecuada fijación. De esta manera podemos pasar a la próxima diapositiva. Y en primer lugar se da un debido aislamiento al corazón. De esta manera se van a proteger al respecto de lo que podrían ser las infecciones o las contaminaciones que podrían tenerse de los órganos vecinos. El pericardio impide que el corazón se estire, se llene de demasiada sangre. Quiere decir que la compliance está controlada, la dilatación de los ventrículos también, y de esta manera cumplen su mejor función a través de la ley de Stark. La sobredistensión evita pues que el corazón se expanda excesivamente cuando el volumen sanguíneo aumenta por cualquier motivo repentinamente. Un retorno venoso excesivo, una mayor demanda de oxígeno, y de esta manera vamos a tener una distensión de los ventrículos más controlada. La próxima, por favor. Entonces, si bien se hace una coraza, va a prevenir de los golpes, de los traumatismos, pero no siempre en su totalidad. Entonces, va a mantener en su posición dentro del tórax y la fijación del corazón estaría perfectamente hecha. A través del sistema propio va a disminuir el grado de infecciones que podrían darse o eliminarse en caso necesario. La próxima. Vamos a pasar a un tema que es un tema importante, que es la pericarditis aguda. Este es un proceso de menos de 6 semanas de proceso inflamatorio pericárdico que puede surgir con o sin derrame.
Entonces, esta pericarditis va a sufrir un proceso inflamatorio en sus capas correspondientes y va a comenzar a hacer una serie de llamados en defensa que van a hacer progresar el proceso inflamatorio y su respectiva defensa. La próxima. En lo que se refiere a los mediadores y procesos inflamatorios, esta liberación es importante en defensa propia de lo que sería la infección que puede ser dado por diferentes microorganismos, inclusive mecánicos. De esta manera, en la diapositiva del lado derecho superior, vemos cómo es un pericardio normal, un pericardio que está pasando un proceso inflamatorio importante. Y la extravasación de líquido a su interior puede ser progresiva e importante, superando los 50 ml cuando ya dan origen a mayor sintomatología. La próxima. La más común de las causas es la idiopática, pero también la viral. La viral es una cosa muy frecuente, particularmente en las épocas invernales. Y tenemos pericarditis posinfarto. ¿Cómo se produce esto? Pues el infarto, siendo transmural, por ejemplo, del ventrículo derecho, va a ser con que exista una ruptura muchas veces que origina un taponamiento cardíaco. Pero sin darse este taponamiento, el proceso inflamatorio por necrosis hace con que se tenga un derrame pericárdico y consecuentemente una pericarditis. Es importante fijarnos en la etiología de otros órganos, como la insuficiencia renal, que debido al ascenso brusco o no de los azoados, que son tóxicos para el organismo, también van a hacer daño al pericardio. Y si nosotros alargamos la enfermedad, esta pues va a ser también referida hacia la línea de la pericarditis constrictiva. Las neoplasias, que no son poco frecuentes en un mundo moderno, y la enfermedad autoinmune. Son diversas las enfermedades autoinmunes que producen inflamación regional y todavía una vieja tuberculosis que hace recuerdo a los países pobres y de pésima salud sanitaria que esta está presente. En los posoperatorios es frecuente, particularmente en los posoperatorios quirúrgicos, donde se ha violado el espacio pericárdico y tener también un trauma, el que surja una pericarditis post-esternectomía. De esa manera tenemos otra de las causas importantes. La próxima. Aquí debemos dar un paréntesis para que antes de entrar en la clínica, los signos vitales y todo, repasemos el verdadero interés de hacer una buena historia clínica. La historia clínica es un pilar fundamental para llegar a un buen diagnóstico. Obviamente que la exploración será complementaria, pero nosotros debemos revisar los antecedentes de la persona, los antecedentes personales, particularmente relacionados con todo lo que ha sido la protección de este en su vida y qué antecedentes patológicos pueda tener. Si tiene antecedentes de procesos isquémicos coronarios,
si tiene dislipemia, si tiene antecedentes relacionados con enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades cardíacas, y de esta manera vamos a pasar a hacer un gran detalle investigativo de la historia clínica del paciente. Cuando llegamos a examinar al paciente, debemos examinarlo completamente, desde su ingreso, de cómo anda, cómo camina, el cómo se expresa, las limitaciones que pueda tener y comenzar a escuchar lo que él trae de novedades para la consulta. Puede traer dolor torácico, en este caso de patologías, que es un dolor torácico generalmente retroesternal, continuo, que no mejora con la mayoría de los elementos que pueda adoptar el paciente. Tampoco es motivo de mejoría el que cambie muchas veces de postura, aunque una presa maometana o un decúbito lateral podría elevar ese dolor torácico. Como es de origen pericárdico, pues este va a doler permanentemente. Hay que hacer diagnóstico diferencial con todas las patologías de daño el corazón generalmente. Pero si recordamos qué es lo que duele en el tórax, son muchas cosas. Desde la piel hasta los órganos vecinos, como el esófago, la tráquea, el pulmón, los bronquios, el pericardio en sí, es motivo de dolor constante, continuo. No siempre traen como queja disnea. Esto van a optarlo en las modificaciones de la pericarditis normal cuando vayan camino hacia un derrame pericárdico mayor y también a lo que serían sus complicaciones mayores. Si la sudoración, los escalofríos, la fiebre, los vómitos, las náuseas, la taquicardia, la taquipnea son más comunes. Entonces aquí hay que realizar una toma de los signos vitales apropiada, con todo interés. Si bien habíamos dicho que la exploración incluía en detalle todo lo que es una fase completa desde el cabello hasta los pies, pues los signos vitales deben ser tomados correctamente, porque nos pueden dar alteraciones ya de lo que acabamos de nombrar. La próxima, por favor. Cuando nosotros tenemos complicaciones mayores por causa de un derrame pericárdico mayor, de un taponamiento cardíaco, tenemos que saber reconocer si nuestro paciente tiene hipotensión, tiene presión venosa central elevada. Y aquí se abre un capítulo entero para su investigación y para las clases que les puedan dar en prácticas, tanto hospitalarias o no, para enseñarles cómo se toma la presión venosa, qué características tiene la presión venosa y el comportamiento normal y anormal en sus diferentes situaciones. La saturación de oxígeno puede estar baja, mala oxigenación y las otras complicaciones que más tarde las podríamos ver. Si hoy no nos da tiempo para ver toda esta materia, tienen las diapositivas, han reducido la cantidad de horas por materias a ser asignadas para estas clases teóricas y por lo tanto
van a recibir ustedes un apoyo de un PDF o varios que yo les voy a enviar para completar su estudio de los diferentes temas. Solo las diapositivas no son materia de estudio para un estudiante de tercer año. Les tengo que proporcionar más material y obviamente ese es el material complementario que también entra en el examen. La próxima diapositiva, por favor. Cuando llegamos al tórax, el tórax debe ser examinado, como ya hemos dicho, después de ver los cabellos, los ojos, el examen de la boca, el cuello, la presión venosa, el latido de las diferentes arterias carotidias, sus diferencias, su presión, el análisis del pulso, qué tipo de pulso tiene, si es un pulso fino, es un pulso importante, es un pulso célebre, un pulso saltón, un pulso que está muy disminuido, que es filiforme, etcétera, etcétera. En la parte posterior del tórax vamos a hacer un examen completo, viendo una inspección, una exploración más dinámica, utilizando los instrumentos de la percusión. También la auscultación y descubrir o no si es que tiene unos sonidos anormales, tanto en el lado pulmonar que en la pericarditis se puede complicar o dar nacimiento más bien por motivos pulmonares a dicha pericarditis, como es el caso de las neumonías. Un capítulo abierto para la exploración de los pulmones. Llegando al área cardíaca, vamos a ver si mejora o no mejora el dolor lateralizando al paciente. Él nos habría explicado ya eso en la historia clínica que le hemos realizado. Y vamos a ver qué tipo de dolor es, de inicio agudo, es continuo, y puede ser que mejore, como hemos dicho, en la posición de cúbito lateral derecha, izquierda o en una presión maometánea. La irradiación del dolor se hace a diferentes lugares a partir de un centro retroesternal. La próxima diapositiva, por favor. En lo que se refiere al roce pericárdico, habría sido descubierto en los casos que tienen pericarditis y prestamos atención de hacer tanto la exploración con la campana y con la membrana, repasando cada uno de los puntos auscultatorios correspondientes al corazón. Generalmente es un sonido muy áspero que ocupa un tiempo sistólico y algunas veces se manifiesta 2 veces en la diástole. Eso por la sequedad que las hojas han tenido y que raspan entre ellas para dar este tipo de sonido. Entonces hay que prestar mucha atención con el silencio en el entorno correspondiente y vamos a ubicarnos preferentemente en el borde external izquierdo y en diferentes posiciones. Hacemos que el paciente se incorpore hacia adelante y que podamos lateralizarlo y de esta manera saber el comportamiento del rostro. Próxima diapositiva. Los métodos complementarios de diagnóstico son importantes para el diagnóstico de la pericarditis. Uno de los más antiguos que se utiliza en cardiología es la electrocardiografía. Entonces aquí vamos a ver la secuencia de los diferentes cambios que vamos a tener. Son 4 diapositivas
con expresiones diferentes en su trazo eléctrico. El primero tiene una onda Q muy pequeña, una onda R larga y un ST elevado. Estamos en la próxima diapositiva, por favor. Esa. En esas condiciones, lo que estamos viendo es, en la primera diapositiva, un ST elevado, que de acuerdo con el tiempo va a ir normalizándose hasta la última diapositiva, pero habría transcurrido con una regularización del ST a tener una T invertida por alteraciones de la repolarización. La próxima. No hacia arriba. Quizás haya una más. Más arriba. Entonces, la que quiero mostrar es esa que dice derrame pericárdico. Vamos a pasar porque hacia arriba, quizás. Después de cambios electrocardiográficos que acabamos de ver, vamos a hablar del derrame pericárdico. Más arriba. Vamos a llegar a la fotito del electrocardiograma. Electrocardiograma hacia arriba, donde teníamos un electrocardiograma sobre la pericarditis. Es el que acabamos de pasar, No, era un cuadrito donde les mostré del ST elevado, el que nos acaba de mostrar ¿cierto? hace el rato, doctor. Sí. Cambios electrocardiográficos, dice. Ahí está. Está bien. Entonces, vamos a ir abajo con la próxima diapositiva. Un solo golpe. Dice derrame pericárdico. Entonces, esta diapositiva quiero que tengan especial cuidado y por eso he pedido que la retornes. Porque se dice en esta diapositiva que es leve, que es moderado y que es severo. Yo les voy a mandar otra diapositiva en sustitución de esta. Y esta la van a anular, por favor. Entonces, si seguimos bajando, encontramos los diferentes tipos de derrame. Cambia la diapositiva, Selene, por favor, hacia abajo. Esto es como un plan ilustrativo de una síntesis que se puede hacer de encontrar los diferentes tipos de líquido que pueden tenerse en el pericardio. Los líquidos serosos pueden ser claros, amarillentos y se encuentra generalmente en las pericarditis virales idiopáticas, en algunos procesos cancerosos y en la fiebre reumática. El quiloso, que es un poco más lechoso, está en preferentemente relación con el trauma torácico, la obstrucción linfática, los tumores y el linfoma. Líquido hemático es muy propio del trauma torácico, de cirugía cardíaca reciente, neoplasias, trastornos de la coagulación. Estos trastornos de la
la coagulación no son poco frecuentes. Recuerden que se utilizan los anticoagulantes con motivos de patologías también en su tratamiento cardíacas. Entonces, una excesiva anticoagulación puede dar un líquido pericárdico hemático. Y el purulento es cuando se han roto las barreras pericárdicas con la infección. En defensa no se ha podido hacerlo mejor y el tratamiento no ha sido oportuno. En este caso tendríamos pericarditis bacterianas purulentas, tuberculosis y abscesos correspondientes. Descenderemos, por favor. En causas de pericarditis crónica, pues están todas las que se menciona para ir un poco rápido. Y naturalmente que la pericarditis crónica va a tener otro significado porque aquí va a estar muy afectada la compliance del ventrículo izquierdo, la distensibilidad que se dice del mismo, afectando los órganos internos. Y dentro de eso, particularmente a las cavidades derechas. La próxima. Esta pericarditis crónica va a llevarse a cabo en patologías particularmente relacionadas con la tuberculosis, la insuficiencia renal crónica, los procesos infecciosos que han sido llevados al lado crónico y de esta manera se forma una real coraza en toda la extensión del pericardio. La próxima. El cuadro es un poco más importante que la anterior patología de la pericarditis aguda. Lo que nosotros tenemos aquí es signos de disnea más evidentes. Podemos tener pérdida de conocimiento por el bajo gasto cardíaco. Podemos tener a la exploración una presión venosa elevada. Si nos fijamos en la diapositiva superior derecha, el paciente en decúbito tiene una presión yugular muy importante. Entonces, los sonidos cardíacos pueden haber disminuido de intensidad porque también ha podido aumentar el derrame y los sonidos cardíacos estarían muy disminuidos. La próxima. Entonces, vamos a ver estas fotos que explican bastante bien este tejido de granulación que se ha formado en torno. Si ven la diapositiva prácticamente en blanco y negro, una coraza en el entorno del corazón. Entonces, eso es lo que no permite la expansibilidad correcta de las diferentes cámaras. Y como se fijan, el ventrículo derecho está muy reducido de tamaño y el izquierdo también. En la otra diapositiva a la derecha se nos muestra un pericardio sano y ese tejido de granulación en la próxima diapositiva que apunta pericarditis en todo su entorno. Aquí se complican las cosas porque el paciente, no teniendo una buena expansibilidad para sus cámaras cardíacas, particularmente derechas, va a hacer con que comience a tener un gasto cardíaco afectado. La próxima.
En cuanto a la etiología, debemos repasar lo que ya hemos aprendido hasta ahora, que pueden recorrer su camino hacia la pericarditis crónica. La próxima, por favor, para ir avanzando más rápido. La fisiopatología es lo que ustedes conocen, ¿no? Un proceso inflamatorio crónico, un proceso degenerativo crónico, consigue ser una estructura muy importante de coraza. La restricción pericárdica evita que se active el mecanismo de Frank-Starling y aumente el gasto cardíaco. Y ahí viene el desastre para producir en el paciente los síntomas mayores. Entonces, si vemos en la próxima diapositiva, estaríamos viendo la fisiopatología de lo que sucede. Próxima diapositiva, por favor. Tenemos unos cuadros que nos hablan sobre las alteraciones que puede tener el paciente también en su ventilación normal. Pero también podemos descubrir cambios en la situación esta de disminuir la distensibilidad del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, particularmente derecho. Este tema de disminuir en el lado derecho, como se ven en las diapositivas paralelas, es muy importante. El paciente va a sufrir cambios en su organismo porque va a aumentar la presión venosa central. Al aumentar la presión venosa central, va a tener mayor presión en las yugulares, en el segmento hepático y en sus adyacencias. Por lo tanto, puede surgir el edema por fracaso del sistema hepatorenal. Uno de los cambios que nosotros tenemos es que puede surgir un pulso o presión arterial paradójica. Inspiramos normalmente profundo y no hay cambios en el pulso periférico. Pero al tener una restricción aquí, el ventrículo izquierdo no va a tener un buen gasto cardíaco y va a disminuir su presión arterial. Y el pulso, obviamente. La próxima diapositiva, por favor. Y el cuadro clínico es exuberante. La disnea es mayor, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, palpitaciones, pulso paradójico y los signos de insuficiencia cardíaca congestiva, con hepatomegalia, edema, ascitis, signo de Kussmaul, ingurgitación yugular. De esta manera, el cuidado de exploración de nuestro paciente con pericarditis crónica tiene que ser muy meticuloso. Creo que las clases de ustedes son hasta las 7:30. Les Sí, preguntaba si la clase es hasta las 7:30 para no pasarle. sí, doctor, es hasta las 7:30. Bueno, debido a esta buena organización, entonces, y en respeto a lo mismo, vamos a avanzar quizás alguna diapositiva más. La próxima, por favor. El taponamiento cardíaco, vamos a ir rápido. Pasaríamos a la próxima diapositiva. Estamos bien en definición.
Entonces es cuando va a aumentar una presión sobre lo que es el sistema de las cámaras cardíacas. Una más arriba, por favor. Ya nos perdimos. Estamos en definición. Muy bien. Pasa a la próxima, por favor. Vamos a terminar etiología, que es unas causas parecidas a las que teníamos en la pericarditis, pero hay que llevar en consideración particularmente todo un sistema de traumas torácicos. No lejos está el infarto agudo del miocardio, como les comentaba, de producir un taponamiento cardíaco. Este taponamiento cardíaco sucede cuando hay infartos agudos de miocardio transmurales, particularmente en los casos de infarto de ventrículo derecho. Entonces, ahí las cosas se complican y nosotros debemos actuar muy rápidamente, porque estos pacientes diagnosticados correctamente pueden ir al quirófano para hacer su reparo de la rotura del ventrículo derecho y de esta manera salvar la vida. Pero necesitamos estar apoyados de inmediato por un equipo ampliamente experimentado en el área clínica, diagnóstica y cardiológica, particularmente también en la cirugía cardíaca. Entonces, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Continuamos viendo mayor cantidad de patologías relacionadas con el tema. Los métodos de complementarios de diagnóstico, después ustedes leen con calma esto de la fisiología, que ya en parte se las he dicho para la pericarditis constrictiva. Vamos a ir a una imagen, si se puede, hacia abajo, de una ecocardiografía. Una más abajo. Sigue bajando, por favor. Una más, una más. Ahí déjala. Una arriba, una arriba. Era ahí, déjala. En todo lo que es el diagnóstico de enfermedades pericárdicas, la más importante, sin duda alguna, fuera de la radiografía de tórax, del laboratorio completo, es la ecocardiografía. En esta imagen que ustedes están viendo, vamos a reconocer lugar por lugar. Entonces hay una imagen negruzca que está señalada con DP. Ese es el derrame pericárdico. Entonces están viendo la punta del corazón que está apuntando al VD. Todo el entorno que está al corazón es derrame pericárdico. Intenso, importante, serio. Las flechas están indicando que el ventrículo derecho está colapsando. Y si colapsa, va a tener un gran problema. Porque el espacio que está dejando para ingreso de la sangre es muy reducido. Lo mismo hacia abajo, las flechas apuntan a la aurícula derecha que están comprimiendo por el derrame el espacio de la aurícula derecha. Existe un colapso prácticamente de todo el sistema derecho. Y si encima el septo interventricular va a irse hacia el lado
izquierdo, donde dice VI, ventrículo izquierdo, pues mal negocio para el paciente, porque estará pasando el peor de sus momentos en el taponamiento y es cuando hay que actuar de inmediato. Aunque no está aquí, el cateterismo cardíaco puede estudiarse al lecho del paciente con un catéter de Swan-Ganz y de esta manera saber que las presiones están igualadas en todas las cavidades cardíacas. Esto hace un diagnóstico diferencial obligatorio con la pericarditis constrictiva, pero teniendo un diagnóstico ecográfico y preciso de las presiones, este paciente debería ir directo al quirófano en una institución que siempre tiene un quirófano destinado a las emergencias cardíacas. Jóvenes, ha sido un gusto. Veremos más temas y les mandaré información complementaria de lo que hemos conversado. Que tengan un buen día. Eso es todo. Gracias, doctor. Muy buenos días. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Adiós.